de alivio enorme después de que el presidente Donald Trump esta mañana había anticipado que se iba a morir una civilización completa, iba a morir esta noche. Ese fue algo que lo acercaba muchísimo al genocidio. Acaba de informar el propio Donald Trump mediante la misma red social que han acordado un alto el fuego con el régimen iraní por lo menos 2 semanas. Pakistán fue quien medió en este conflicto intensas y febriles negociaciones durante todo el día. La condición, al menos lo que ha declarado Donald Trump, es que se libere el estrecho de Hormuz. Totalmente, y para todo tránsito marítimo. Entre otros puntos que van a terminar de cerrarse en las próximas 2 semanas. Pero este ultimátum de terminar con una civilización entera que operaba a las 21 horas argentina, bueno, en principio acaba de postergarse por 2 semanas hasta tanto se terminen de poner de acuerdo las partes, ¿no? Habrá que ver si quedará para el análisis, si desde el inicio Donald Trump lanzó esto pensando luego en echarse para atrás, como hizo ya con, por ejemplo, los aranceles por encima del 100%, que esto de tirar para después aflojar, ¿no? Basado en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo, sería Asim Munir de Pakistán, teniendo en cuenta los requerimientos y el anuncio de un ataque de la fuerza destructiva que íbamos a enviar esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acuerde el completo, inmediato y segura apertura del estrecho de Hormuz, he acordado suspender el ataque a Irán por el periodo de 2 semanas. Eso es lo que dijo Donald Trump, y finalmente después se anunció que el régimen iraní había acordado abrir el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, tenemos al menos 2 semanas de alto en fuego, lo que va a ser muy bien recibido. Sobre todo creo que el primer dato va a ser el precio del petróleo, que hay que empezar a mirar a partir de ahora, que había llegado cerca de 120, tocó uno hoy y volvió hasta 110. Casualmente volvió hasta 110 porque los mercados olfatearon la posibilidad de un acuerdo, así que es probable que el precio del petróleo retroceda aún más. Es la primera vez desde el inicio del conflicto que se acuerda un alto el fuego. Sí, en un día de muchísima tensión en Israel, había sonado la alarma para ir a los refugios, y en Irán algo similar, y sobre todo se habían hecho cadenas humanas que se presentaban al frente de las centrales nucleares y demás, porque esos eran los objetivos que había declarado Donald Trump. Que iban a bombardear los puentes, entre otras cosas, y entonces pidieron a la gente que fuera a los puentes. Se veían familias con chicos, dice, el régimen decía que hagan hombre a sus chicos, que los vuelvan hombres. Entonces llevaban a los chicos bajo las banderas iraníes en varios de los puentes que supuestamente podía ser bombardeado. Bueno, bien. Gabriel Ventajal en línea, un analista internacional, lo tenemos, está en Israel, ¿verdad? Gabriel, ¿qué tal? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha caído este anuncio del presidente norteamericano? El último anuncio en este vaivén de anuncios del presidente norteamericano. Mira, por un lado, yo no creo que ninguna persona que conozca, digamos, un poco de ley internacional se puede haber tomado en serio que el objetivo de Donald Trump era hacer un genocidio. Sí, se hablaba sobre un ataque contundente a las infraestructuras de Irán. Significa centrales eléctricas, trenes, un montón de capacidades que tenía Irán. Y mientras que ahora anuncia 15 días de tregua en las condiciones que ustedes perfectamente nombraron, mientras que eso ocurría, Irán lanzaba misiles hacia el Estado de Israel. O sea, yo acabo de salir del refugio antibombas. No te puedo decir que acá en Israel se tomó la población como una gran noticia. Al contrario, lo que se intentaba era presionar a Irán para que ceda y para que entregue el uranio enriquecido para producir 11 cabezas nucleares. Entonces, por ahora, el primer ministro de Israel dijo que está de acuerdo con el cese de fuego. No me da la sensación que entre la población y en otros países del Medio Oriente hay mucha felicidad por la medida. Gabriel, ahora el objetivo de Donald Trump junto a Israel era deponer el régimen iraní y lograr que se desarmara todo este armamento nuclear. Ni una ni la otra, al menos de los objetivos, se ha logrado. ¿Es así?
¿Cuán lejos está de eso? Bueno, hoy Irán puede decir, y de hecho lo hace, Irán va a decir y lo hace, que triunfó, porque el régimen se mantuvo en pie y tienen 460 kilos de uranio enriquecido al 60%. Tienen todavía capacidad misilística, por lo tanto el argumento de Irán que han logrado superar la presión de Estados Unidos es un argumento que hay que tomarlo en serio. Estos 15 días o 2 semanas de cese del fuego, ¿entendés que pueden ser fructíferos a la hora de desarrollar un acuerdo de paz que convenza más o menos a todos, o crees que va a vía muerta? No, depende de varias condiciones. Uno, principalmente, cuánto va a renunciar Irán a las centrales nucleares que todavía funcionan, el uranio enriquecido que todavía tiene y todo su programa de misiles balísticos. ¿Hasta qué punto en estos 15 días va a renunciar? Y si no va a renunciar, ¿hasta qué punto Donald Trump está decidido a imponer ciertas premisas como justificativos para la guerra? Si Donald Trump no va en estos 15 días a justamente jugar cartas duras con Irán, es probable que pierda credibilidad en el Medio Oriente. Vos sabés que te quería preguntar a propósito del comienzo tuyo. Cuando Trump dijo esta mañana o escribió esta mañana, una civilización entera va a morir esta noche. Textuales palabras del presidente Trump. ¿Cómo se interpretaba esto? ¿Como una amenaza nomás? ¿Cómo lo veían? Como un niño, si Donald Trump postea como si fuese un niño de 12 años, postea algo y a los 5 minutos postea lo contrario. Yo creo que se divierte provocando a los medios de comunicación que durante horas analizan los tweets. Y la verdad es que lo que hace es una exageración como casi todo lo que declara. Las declaraciones de Donald Trump te pueden confundir y hacer creer que esa es la política del país. Vos sabés que te estaba escuchando, escucho tu conversación completa y yo entendí esto, corregime si me equivoco. Entiendo que a Israel no le gusta mucho este acuerdo y mi pregunta es, ¿a quién conviene más de los otros dos acordantes? Vos dijiste, daba la impresión que decías que a Irán le conviene más que a Estados Unidos. ¿Crees que Estados Unidos termina cediendo algo que en el principio de las hostilidades no quería ceder? Hay que ver, pero no solamente a Israel no le gusta el acuerdo, este tipo de acuerdo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait tampoco deben estar felices. Vuelvo a repetir, no solamente Israel, hay un montón de países árabes que están muy preocupados por el hecho de que Irán salga de alguna manera victoriosa. A ver, yo creo que el régimen iraní va a caer igual, porque los problemas que tiene son problemas muy pero muy profundos, son problemas económicos muy pero muy profundos, y cuando se disperse el humo de esta guerra es probable que vean lo que quedó del país y tengan que pagar un precio ante su población. Ahora, a nivel general, cuando vos como Irán soportás esta guerra, sobrevivís a la presión del que dice que es el más potente del mundo, bueno, salís reforzado en tu imagen dentro del barrio. Entonces Irán puede venderse como que triunfó en esta guerra, aunque parte del país haya quedado destruido. Ahora, Gabriel, muchos interpretaban que la lucha y el objetivo de Israel había logrado contagiar al propio Donald Trump. ¿Esta pausa en la guerra deja a Israel solo? ¿Es la lectura que hacen ustedes? No, de hecho el primer ministro de Israel dijo que estaba de acuerdo con el cese de fuego. O sea, dijo que le parecía bien. O sea que eso confirmaría que el que decide parar o seguir la guerra es Donald Trump. Te hago la última pregunta antes de agradecerte enormemente la gentileza que has tenido. ¿Qué se sabe, conoce de fuentes seguras sobre el estado de salud del nuevo jefe supremo iraní? Poco y nada, yo creo que está muerto o que está profundamente inconsciente. Fue herido durante el ataque al padre de Ali Khamenei y Mustafa Khamenei no está en condiciones de gobernar y de hecho lo califican como o un muerto o un muerto político. Gabriel, muchísimas gracias por atendernos. Un gusto, gracias. Que andes bien, hasta luego. Gracias. Sí, porque era lo que se comentaba hoy, lo que pasa es que había que preguntar sobre algo de información un poco más segura, de que en el mismo ataque que
en el que mataron al líder supremo, Ali Khamenei, el hijo había... bueno, es lo que dijo Gabriel recién, con lo cual se ignora quién está gobernando Irán. Ahora, en algún momento, el propio Estados Unidos reclamaba a la población civil de que saliera y se manifestara para lograr un nuevo gobierno, ¿no? Porque no es la primera vez que se descabeza el régimen iraní, es la cuarta, y siempre encuentra de alguna u otra forma la continuidad desde el punto de vista del régimen autocrático y demás. Pero los ciudadanos... No pensará Donald Trump que el pueblo iraní está a favor de los Estados Unidos. No, pero había habido protestas antes de los ataques, ¿no? Mirá cómo se vino abajo el petróleo de 110, 113 que estaba, pasó a 103. Llegó a los 113, incluso orilló los 119 el barril de Brent, que es el que usamos como referencia en la Argentina. Ante los comentarios que podía haber un acuerdo, bajó de 119 a 113 y ahora está en 103, después del anuncio de Donald Trump. Una baja importante. Recordemos que antes del inicio de la guerra estaba en 60, 60 y pico, el barril de petróleo, o sea que sigue siendo una suba muy considerable. En los surtidores la suba, todo en marzo, fue del 20%, todavía no ha bajado. Ha dicho YPF, que es quien lleva las riendas del mercado petrolero, que no va a mover los precios por los próximos 45 días. Eso significa que no va a subir, pero eventualmente tampoco bajar. Es que el petróleo de 60 a 100... Son 60%, un poco más de 60% de aumento. Si la nafta subió el 20%, todavía le quedaría hilo en el carrete. En Estados Unidos el galón subió el 40%. ¿No? Hay mucho malestar también porque eso impacta de manera directa en el costo de vida. Bueno, Eugenia, bueno, ¿cómo estamos hoy? Hoy ha sido un día, no es para hacer.